Bienvenidos, bienvenidas a Fondo. Este es un espacio diseñado para que a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se puedan analizar los temas de mayor relevancia en nuestro país. Les invitamos a que en la próxima hora se queden con nosotros. Esto es A Fondo. UTV presenta A Fondo. La Policía Militar es un cuerpo armado que ha sido creado en el actual gobierno, con el que aseguran brindarán seguridad a la población hondureña y erradicarán los problemas de delincuencia por los que atraviesa el país, el que cuenta con al menos 2 de las ciudades que han sido catalogadas como las más violentas del mundo. Este es el tema que abordaremos. A continuación les presentamos una nota relacionada al tema. El Congreso Nacional aprobó en una kilométrica sesión en el mes de agosto la creación de la Policía Militar de Orden Público, la que ya inició operaciones y ha traído más dolores de cabeza que indicios de solución a los problemas de criminalidad que vive el país, según lo han dado a conocer representantes de derechos humanos en el país. Pero el problema es que los militares en la calle, como el Observatorio de la Violencia lo ha logrado demostrar, no ha funcionado en el tema de la disminución de los homicidios y la disminución de la violencia. Hay lugares donde pasaron los militares hace 15 minutos y han asesinado a una persona y los asaltos continúan. Entonces el asunto es que el Estado desatendió completamente a la policía para fortalecerla y se convierte en una situación inaudita que prácticamente han favorecido el militarismo y a la policía la abandonaron en el proceso de reforma y en el proceso de fortalecimiento. Según el decreto legislativo, la coordinación de las actividades y acciones estratégicas de la Policía Militar estará bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta coordinada y creada por el Poder Ejecutivo y tendrá competencia en todo el país integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas. Los militares tienen más de hace muchos años que están desde el gobierno Maduro, andan en las calles. Sin embargo, la criminalidad más bien ha aumentado. Entonces eso significa que no es con militares que se va a resolver el problema de inseguridad. Como le dije anteriormente, habiendo una buena distribución del patrimonio del Estado, de los bienes del Estado, del dinero, de los impuestos del que caen al gobierno, que sean bien administrados para que pueda haber trabajo. El decreto señala que la función principal de la Policía Militar será el de garantizar la soberanía de la República, el mantenimiento y la conservación del orden público, así como acudir en auxilio a la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional. Esta policía viene a abrir la oportunidad real de la depuración de la Policía Nacional normal. El problema que se ha tenido es que se descubrió que los niveles de corrupción a lo interno de la Policía Nacional eran más grandes de lo que se miraba. Son acciones, todo aquello que contribuye a la seguridad creemos que debe favorecerse, pero no obedece a un plan claramente definido, sino que son acciones aisladas. Esperamos que esto no sea simplemente una acción política. Creemos que todo debe coordinarse en el país, pero debe fortalecerse la policía. Aquí no es de crear otra policía y nuestra Policía Nacional dejarla desprotegida. Hay que continuar con el proceso de depuración de la policía y aquellos buenos policías hay que apoyarlos y fortalecerlos. A pesar de tantas flores que se le ponen al decreto que le da vida a la Policía Militar, hay quienes señalan que en el país deberían de crearse programas de prevención del delito y no de represión, como ha ocurrido en el actual gobierno, donde también se le dio vida a la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad más conocida como Tigres. Bien, sobre este tema queremos abordarlo y obviamente tratar sobre el mismo, y para eso hemos invitado a Arabesca Sánchez del Observatorio de la Violencia de la Universidad. Muchísimas gracias, bienvenida Arabesca. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, también tenemos a doña María Luisa Borjas, comisionada de Policía en retiro. Doña María Luisa, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a su programa A Fondo. Así es. Bien. Ya pudimos observar en la nota en relación a lo que es la Policía Militar, cuáles son sus objetivos y bajo el mando de quién va a estar. Queremos comenzar con Arabesca. ¿Ustedes cómo miran, cómo visualizan este proyecto? ¿Les preocupa? ¿Les parece bien? ¿Hacia dónde creen que va encaminado el mismo? Bueno, a mí realmente sí me preocupa. Me preocupa el tema porque debemos ver que Honduras tiene compromisos internacionales
Después de la década de los 80 en Centroamérica se firman los acuerdos de paz, a través de los cuales los países se comprometieron a tener un control del tema de la militarización y el tema del control de armamentos. El tema de control de armamentos se cubrió en parte, todavía con grandes debilidades, y el tema del control de la militarización, yo veo que más bien parece que estuviéramos en retroceso. Vimos muchísimos avances en el gobierno del doctor Reina. Allá se había logrado establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas, se había logrado establecer el marco de actuaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras a partir del Libro Blanco, y se había logrado también alcanzar cierto nivel de profesionalización dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto a nivel de compromiso internacional. A nivel nacional vemos el marco de la Constitución de la República, sobre todo en sus artículos 272 y 274, en donde en el artículo 272 establece claramente cuáles son las funciones y atribuciones de las Fuerzas Armadas. Le deja ahí todo un listado que tiene que ver con involucramiento en temas de educación, de salud, de problemas ambientales y demás, pero también le deja unas líneas bien específicas en el tema del cuidado del orden público. La creación de esta policía se da un 23 de agosto del 2013 en un madrugón, como le llamamos al Congreso Nacional, como ha ocurrido con la elección del fiscal general, como ha ocurrido con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, solo nos confirma que el Congreso Nacional está realmente cooptado por una fuerza. Ahí no hay oposición, ahí no hay realmente pues decisiones tomadas en base a las necesidades del país, sino que simple y sencillamente se ve que las voluntades se unen, ¿verdad?, para lo que determina el candidato oficialista. Imagínese usted que esta fuerza, que es un híbrido contraproducente, policía militar, ¿verdad?, mientras en el resto del mundo más bien se está tendiendo a separar todo lo que es militar de lo que es policial. De acuerdo a la doctrina internacional, de acuerdo a los procedimientos básicos, aquí en nuestro país estamos haciendo lo contrario, demostrando por un lado una incapacidad de poder manejar el tema de seguridad bajo una égida civil como debería de ser. Y por otro lado, politizando el tema, porque ya la Comisión de Seguridad, por ejemplo, que fue creada por este mismo gobierno, ha dado una serie de recomendaciones, 12 anteproyectos, ¿verdad?, entre los cuales también se incluye un pacto de reciente firma, la semana anterior, donde precisamente se comprometen los partidos políticos a crear una policía comunitaria, una policía de proximidad, una policía cercana a la población, que conozca al pueblo y que se identifique con las luchas diarias del pueblo, con un énfasis en lo que son medidas preventivas y no tanto represivas. Y luego toda una reforma de lo que es el sistema de seguridad, pasando por esa depuración de la policía, que la han mencionado, la han llevado, la han traído, pero la verdad es que ni siquiera la han iniciado, ha sido una depuración ficticia, ¿verdad? Y supuestamente esta fuerza de reciente creación va a sustituir en forma temporal a la policía mientras ésta se depura y se fortalece. Pero si ya estancaron el proceso de depuración y de fortalecimiento de la policía, significa que esta fuerza la piensan hacer permanente. Además, nadie invierte en 5,000 efectivos
¿verdad? Con gastos de funcionamiento, con toda la indumentaria, con todo lo que implica, además de las prebendas, ¿verdad? Que van a duplicarles el sueldo, que van a tener un sistema de seguridad especial, que es más, imagínense, es tan peligroso, que incluso ahí establece que el mismo Estado lo va a defender en caso de que incurran en alguna violación a derechos humanos o en alguna violación a la ley. O sea, el Estado los capacita, los tira a la calle sabiendo que no están preparados ni capacitados para ello, y el Estado les tiene incluso que pagar la defensa y restituirles cualquier daño en caso de que ellos violenten las normas. Óigame, es una aberración. Definitivamente la ley que creó esta nueva fuerza es una aberración que solo la pudieran haber hecho en un madrugón, como bien lo menciona usted, como hacen todas aquellas aprobaciones oscuras y que van en contra de los intereses del pueblo. Y es que la policía militar ha encontrado oposición tanto en organismos defensores de derechos humanos, en analistas políticos y sociales y en otros sectores, tomando en cuenta que, como ya como lo señalaba doña María Luisa, es un híbrido entre policía y militar, ambos con enseñanza diferente, con puntos de vista completamente diferentes, uno para prevenir el delito, otro para reprimir el delito. ¿Qué es esto entonces? Este híbrido, ¿podemos llamarlo así, un híbrido? Sí. Vean, busquemos las raíces del problema para que podamos también ayudar a la teleaudiencia a comprender este problema. La policía militar, ¿para qué se forma un militar? Él se forma para situaciones de crisis, de guerra, atención a, por ejemplo, artillería, uso de armas, armería, municiones, estrategias bélicas de ataque ante posibles enemigos, siempre ante enemigos, nunca está ante ciudadanos, siempre está ante enemigos, en una base formativa. Luego empieza a capacitarse en lectura de radares, de sonar, teoría del radar, armamento militar, armamento bélico, estrategia militar de campo, lectura de cartografía y demás. Esas son las formaciones que conllevan. Y elementos de navieros, aéreos y de infantería terrestre. ¿Para qué se forma la policía? La policía se forma para atender al ciudadano cuando viene y le presenta una denuncia de delito. La policía se forma para atender y procesar la escena de crimen sin contaminarla. La policía se forma para dar atención de prevención, de control, de investigación criminal y además de labores de inteligencia. Se forma para hacer administración de la información, para que esta información se convierta en un insumo de investigación criminal. Se forma en un marco normativo que le permite hacer allanamientos, capturas. Se forma para el procedimiento de cómo se le hace la entrevista a un testigo y cómo se dirige el interrogatorio a un sospechoso. En fin, todo el entrenamiento policial tiene que ver con aspectos específicos de seguridad que corresponden a la policía de carácter civil. Nada que ver la formación militar con la formación policial. ¿Qué sucede con este híbrido? Que estamos trayendo soldados, sargentos 1, 2, 3, y reservistas, militares en reserva, a un cuerpo policial, pero ya traen una formación militar. Bien difícil de desaprender cuando ellos comienzan las labores policiales. A mí hay un punto que me está preocupando muchísimo, seguramente por mi formación como de algún tiempo de mi vida como perito forense. Me preocupa, por ejemplo, esta capacidad, esta función que se le está dando en este decreto a la Policía Militar del Orden Público con respecto a efectuar capturas, con la intención de que vayan tomando control de territorios que hoy tienen un control ilegítimo de bandas criminales. Le dan la potestad de que hagan las capturas de potenciales delincuentes de acuerdo a la redacción del decreto, pero también se le habilita para administrar los elementos probatorios. ¿Sabe lo que eso significa?
en manos de alguien que desconoce totalmente los reglamentos de uso y manejo de indicios, evidencias y elementos probatorios. Son evidencias que un día van a ir a una unidad forense para ser evaluados, luego estarán en una oficina fiscal para ser introducidos en un requerimiento judicial y finalmente estarán presentes en un tribunal de audiencia oral y pública seguramente para que esos elementos constituyan prueba en contra de alguien que ha sido capturado. Esto quiere decir que se está enviando al terreno a un policía que no está formado para tal función, que va a hacer la captura, pero no solo por hacer la captura, por hacer el show mediático de la captura, sino porque debe de seguirse todo un procedimiento, el debido proceso debe de cuidarse al detalle, de manera que el procedimiento legal que se establece en la captura, en la recolección de elemento probatorio, en la manera como se manejan estos dos temas, más el tema de cómo se introduce el elemento testifical para conformar un expediente y que finalmente esto vaya a un juicio y que de acuerdo a lo que corresponde en un Estado de Derecho, como lo es Honduras, finalmente estas personas que están involucradas en actividad criminal tengan su debido proceso, se les judicialice y se les sancione. O sea, ahí mismo ellos serían los que administrarían la prueba. Ahí es un riesgo, ¿no? Eso es totalmente. O sea, un riesgo, para que la gente nos entienda, un riesgo al que le quiten o le pongan pruebas, ¿no? Digámoslo así. Mire, el mal manejo de los indicios tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que usted, por ejemplo, un elemento biológico, el elemento biológico tiene maneras de ser embalado, no se puede guardar en cualquier recipiente. Si hay elemento, por ejemplo, manchas de sangre ahí, esa sangre a veces va con elementos anticoagulantes y a veces no, dependiendo de qué tipo de pericia forense luego se va a requerir. La forma como se van a embalar, por ejemplo, las armas, las municiones. Lo más común que vemos en esas capturas es el tema de la aportación ilegal de armas cuando no se les ha podido probar otra cosa, claro, ¿verdad? Quizá la comunidad esté diciendo en ese momento que aquellas 3 personas a quienes se les está dando captura son elementos que promueven el terror dentro de una comunidad, pero eso hay que probarlo en un juicio y se prueba con evidencias. Entonces, hay toda una serie de normativas, reglamentaciones que conducen el actual policial. La policía durante muchísimos años ha sido formada para eso. El soldado no lo ha hecho. Entonces me parece a mí bien irresponsable que luego de tener a estos soldados en los cuarteles, se les extraiga de ese ambiente, de esa formación, y en menos de 6 meses el Estado de Honduras pretenda utilizarlos como policías emergentes, porque si esos 6 meses fueron suficientes para ellos, ¿por qué el Estado de Honduras, desde que enuncia la crisis en seguridad pública a partir del 3er trimestre del año 2011, no hace en ese mismo momento un esfuerzo por empezar a capacitar elementos nuevos de la Policía Nacional, elementos no contaminados? Y es más, introduce en esas líneas de nueva currícula un fuerte componente de prevención a la corrupción del funcionario público. Eso habría sido muchísimo mejor que tener este híbrido de policía que hoy tenemos. Así es. Vamos, en el próximo bloque vamos a hablar también si deben de crearse políticas claras y específicas de combate a la delincuencia y de prevención también, porque más que represión, en países como Honduras se necesitan puntos exactos en los cuales se busque prevenir el delito. Uno de ellos, en algunas ocasiones se ha dicho, es el deporte, y inducir al joven a buscar el deporte. En países como el nuestro sería, imagínense ustedes, sería maravilloso ver a jóvenes destacados en áreas tan importantes como el deporte, y que serviría como una ruta de escape a los problemas de delincuencia que se viven en el país. También vamos a hablar
sobre la posición de los partidos políticos en relación a la policía militar. Algunos hablan de que sea temporal, otros hablan de que los militares deben de volver a sus cuarteles y otros tantos datos así que han salido de algunos representantes de partidos políticos, otros que prefieren evadir el tema tomando en cuenta que dentro de la población, y este es otro punto que vamos a abordar, la policía militar es bien vista. La población parece que sí le gusta y se siente más protegida con los militares en las calles. Hacemos esta pausa, no nos cambie, que ya regresamos. Mira la pizarra, mira la maestra, la palabra, mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Siente cómo duele, es cuando pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal. El agua sucia, mal, lejos, cerca, lejos. Siente cómo duele. Lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, fuego, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Juegos, se oyen risas, cantos, fuegos, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. Estamos hablando de la policía militar. ¿Cuál es el punto de vista de diferentes sectores sobre este tema? Ya hemos podido en el primer bloque debatir parte de lo que es la policía militar. Doña María Luisa, ¿deben de crearse políticas claras? ¿Hay políticas claras en este momento en combate a la delincuencia, en prevención de la delincuencia? Definitivamente no. Aquí se están dando pasos improvisados y en este momento más dirigidos a una política vernácula, más parte de un discurso político. Mire, la verdad es que lo que realmente debería implementarse es la seguridad humana. La seguridad humana, que es un concepto integral de seguridad. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene que comenzar por que el Estado debe de solventar las necesidades de los ciudadanos. Aquí vemos, por ejemplo, gente que muere de hambre. Aquí los jóvenes que no tienen acceso a educación. Aquí un joven tiene más fácil acceso a armas y a drogas que a estudio y a trabajo. Ya lo mencionaba usted, los jóvenes tienen esa energía especial de su edad y son impetuosos y todo. Entonces esa energía hay que canalizarla a través del deporte, a través de las artes, a través de la cultura en general. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en el país mucha mano de obra calificada en la parte técnica. Entonces, pues, dar esta educación técnica a los jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Aquí piensan que la seguridad solo implica represión, persecución. En este momento, la criminalización de los jóvenes. Los jóvenes en nuestro país, además de que se les niega todos los derechos, ahora se les está negando hasta el derecho a vivir, ¿verdad? Y esto no es desde ahorita, esto viene
ya de hace algunos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí los gobiernos planifican para los 4 años nada más que van a estar en el gobierno. No hay una visión de país, no hay realmente políticas claras, como usted bien lo mencionaba, ni en materia de seguridad, ni en materia de ninguna cosa, ni en materia de educación, ni en materia de salud, ni de vivienda, ni de nada. Pero en este momento se está agravando el problema, porque al tomar este tipo de medidas totalmente contrarias a lo que la doctrina establece, por un lado, más bien lejos de ser seguridad, esto significa una amenaza. Ya vimos la noticia en la semana anterior de 3 miembros de esta recién creada fuerza Policía Militar de Orden Público, que en un vehículo comprado con la tasa de seguridad raptaron a una joven, una menor de edad, abusaron sexualmente de ella, la agredieron. ¿Y qué pasó? Cuando la policía los captura infraganti y los llevan a la fiscalía de turno, la fiscal no quiso tomar la denuncia. Cuando se le reclama a ella, dice que es que la joven no quiso formalizar la denuncia. Y resulta que después la fiscalía se inhibió y dejó el caso en manos del juzgado militar, cuando ese es un delito que debe ser ventilado por el fuero común y no militar, porque esos no son actos de servicio. Entonces, ya estamos viendo cómo la impunidad está protegiendo a estos miembros de un híbrido que ni ellos mismos saben lo que son. ¿Cómo se puede creer usted? Esta fue creada el 23 de agosto. Si los policías, para poder preservar una escena del crimen, para poder manejar una cadena de custodia de evidencia, óigame, primero son meses de estudio y luego prácticas, ¿verdad? Meses y años. No es de la noche a la mañana que van a realizar este tipo de acciones. Por otro lado, la inteligencia que los militares utilizan es la inteligencia bélica. A ellos lo que les interesa es saber cuánta fuerza tiene el enemigo, qué armas tiene, qué posiciones, mientras que la inteligencia policial es totalmente diferente. Estos van hacia los hechos, en qué lugares ocurre los mayores actos delictivos, qué tipo de actos delictivos, a qué horas, quiénes son las personas involucradas. O sea, es totalmente diferente la formación de un militar a la formación de un policía. Ya lo señalaba Arabesca. Al militar se le forma para la guerra, para matar. Lo que tiene al frente es al enemigo. Mientras que el policía tiene al frente, por un lado, un ciudadano al que tiene que proteger y servir, o un ciudadano que ha infringido la ley y que por lo tanto tiene que ponerlo a la orden de las autoridades competentes, pero nunca un enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? La ciudadanía se forma una falsa percepción. ¿Por qué? Porque ellos solo ven un uniformado que está armado y por eso ellos piensan que eso les brinda seguridad, pero ellos no entienden realmente cuál es la formación y cuáles son las funciones de una fuerza y cuáles son las funciones de otra. Los militares deberían de estar cuidando las fronteras, que ellos deberían de convertirse en el primer anillo de contención para que a nuestro territorio no ingrese el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas y todos los delitos transnacionales. Si ellos estuvieran ahí cuidando nuestras fronteras, no tendríamos tanta violencia y tantos delitos al interior de nuestro país. ¿Es un cuerpo represor la policía militar? Claro que sí. Es que eso es lo que ellos saben, eso es lo que ellos aprendieron, para eso fueron formados. Ellos no entienden lo que es una policía comunitaria, ellos no entienden lo que es la proximidad con la ciudadanía, ellos no están capacitados para entablar esa relación directa con los ciudadanos, no están formados ni preparados para ello. O sea, son más militares que policía preventiva. Es que son militares, ellos fueron traídos de diferentes batallones, del CAME, de Fuerzas Especiales, del Táctico, son soldados. Son soldados
que les dieron unas clases de contrainsurgencia y de antimotina y los sacaron a la calle. Solo los enjaguaron. Óigame, es una amenaza, definitivamente es una amenaza. Arabesca, ¿usted cómo lo mira? ¿Es un cuerpo represor? Yo definitivamente creo que sí. Y veamos el fondo, por favor. El marco que les da vida. En una de las cláusulas de este decreto de formación de esta policía, indica que están ahí para hacer toma territorial. Toma territorial de espacios públicos que, en otras palabras, ya no están bajo control del Estado, que están bajo control de actividad criminal. La cuestión es que la metodología que esa policía militar ha seguido es la de siempre, la que hemos visto desde siempre. Operación Trueno, Relámpago, Libertad, Yunque, Martillo, Saturno, Neptuno, Júpiter, absolutamente todos los operativos conjuntos de policía militar que hemos visto ha sido lo mismo. La dinámica de llegar al espacio ilegalmente controlado por actividad criminal, llegan, hacen un operativo relámpago, surgen 2, 3, 4, 20 y hasta 100 capturas si usted quiere, y se retiran. Y se retiran y trabajan además en un horario de oficina, de 8 a 4, o de 6 de la mañana a 12 del día, qué sé yo. Finalmente, cuando estos elementos se retiran del lugar, vuelven otra vez las mismas conflictividades y las problemáticas de siempre. Entonces, cuando yo digo que estos elementos más parecen responder a una estrategia de campaña electoral de momento, me baso en que lo vemos, por ejemplo, en un anuncio de campaña de un candidato de gobierno, irrumpiendo por completo el mandato constitucional de la apoliticidad, que es el carácter que debe tener las Fuerzas Armadas en Honduras. Lo que me lleva también a una debilidad de liderazgo, porque para entonces tanto el ministro de Defensa como el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras ya le habría dicho a esta clase política: vean, hagan su campaña como quieran, pero no jueguen ni con nuestro nombre, ni con nuestra imagen, ni con nuestra institución. Y el mismo Tribunal Supremo Electoral debería de estar protestando ante eso. Exacto. Dos, es el tema de que con estas estrategias, que son las mismas de siempre, llegar al lugar, hacer un par de capturas y salir de ahí, lo que hace es también poner en riesgo a cierta población que está en estos barrios y en estas comunidades que sufren terror de la actividad criminal. Porque luego que los cuerpos armados se van, las redes criminales comienzan a averiguar quiénes son los ciudadanos que estaban ahí, qué dijeron, quiénes denunciaron, quiénes no, y entonces vienen las réplicas. Me parece que el Estado debe de construir una estrategia de seguridad muchísimo más elaborada para entrar al rescate de estos territorios. ¿Qué sucede? Que este show mediático, es cierto, de alguna manera crea el falso ideal de seguridad dentro de la población, que cree que cuando llega este montón de unidades, tanquetas, por favor, estamos viendo hasta armas de guerra M60, sí, en un lugar en donde está toda una comunidad más aterrorizada por el crimen que en una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Se incentivan los sentimientos de inseguridad en la población, se incentiva el terror, no responde totalmente a las necesidades de seguridad que la gente tiene, se alegran en el ratito que llegan los soldados ahí, pero cuando se van y retiran el operativo vuelven a quedar peor de como estaban. Sí, perdón, Arabesca, esto me lleva a dos preguntas que tenía para más adelante, pero definitivamente tengo que hacerlas en este momento, y es si está politizada la creación de la policía militar para favorecer a X o Y candidato presidencial. Y la otra es la frase, la famosa frase: voy a hacer lo que tenga que hacer. Y no solamente en sí el contenido de la frase, la forma como lo dice en uno de los candidatos presidenciales. Yo quiero decirles una cosa: este espacio no es para recriminar o para decir que estamos en contra de X o Y personas, sino para hablar de los casos específicos, cómo es que están ocurriendo,
Y, o sea, sí, este punto sí quiero que quede claro, porque no es que esté con una ola para querer desacreditar a X o Y candidatos, no. Queremos hablar y abordar los temas desde el punto de vista en que son lo que piensa la gente, lo que piensa la mayoría de ellos sobre estos. Vea, mire, yo recuerdo mientras estudiaba mi posgrado en el tema de seguridad humana, que claramente aquellos instructores nos decían, cuando un Estado va a construir su política pública de seguridad, debe de hacerlo de manera participativa, con participación ciudadana, en espacios democráticos, debe de atender las necesidades que cada sector le está indicando y construir juntos esas líneas de respuesta ante los problemas de seguridad. Pero también había otro tema ahí constante en aquellos contenidos, y era que el tema de la seguridad es un tema complejo, por lo tanto los estados no pueden tomar decisiones y estrategias de forma improvisada. Son planes muy bien elaborados y no se construyen el plan de este gobierno para este gobierno, se construyen a corto, mediano y a largo plazo. Por lo tanto, quien pretende gobernar el país, independientemente del partido que sea, debe de tener un plan bien específico, construido desde ya, en el tema de la política de seguridad que este país va a seguir. Solamente respetando el tema de que Honduras no es una isla. Honduras es un país que tiene, por su posición geopolítica, se suma a una serie de políticas públicas de seguridad que tienen que ver con la región. Entonces, respetando acuerdos regionales e internacionales, construye su propia política y la plantea en varios momentos del tiempo. Pero cuando a mí alguien me dice una frase como esa, que voy a hacer lo que tengo que hacer, dos cosas se me vienen a la cabeza. Uno, que tiene un acento amenazante. Esto parece más una amenaza que una promesa. Y dos, el tema de que detrás de esa frase realmente es que no hay nada, porque quien tiene su plan de seguridad va y lo presenta. Exacto. Indica claramente cuáles son sus líneas fuertes estratégicas que va a trabajar en el tema. ¿Qué sucede? Que esto se está dando. Usted nos hace dos preguntas. La otra sería el tema de la politización de las Fuerzas Armadas. Yo estoy convencida de que eso es así, porque no puedo de verdad creerlo, de estar viendo los pelotones del ejército prestándose a hacer una coreografía de un anuncio de campaña de gobierno, de campaña de un candidato en elecciones. Eso me parece casi vergonzoso, más bien, para las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo nunca he visto las Fuerzas Armadas de ningún país prestándose a hacerle anuncios de campaña electoral a nadie. Creo que esto es algo en donde ya la misma clase política tendría que estar reparando en ello. Y dos, el otro indicador es que en el acuerdo, en el consenso del Pacto de Seguridad que firman 7 de los partidos políticos la semana pasada, están todos, excepto el candidato que promueve la policía militar. Pero lo que a mí me llamó la atención cuando yo leo el contenido del acuerdo es que todos ahí firmaron y están de acuerdo con que la policía debe rescatar su carácter civil, fíjese. Hay una madurez política allí, y no solo en la firma de ese contenido, sino con el solo hecho de estar ahí comprometiéndose a un pacto. Eso a mí me parece bien interesante. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a conocer también la opinión de doña María Luisa sobre estos dos puntos. La politización de este tema de la policía militar, así como el contenido. ¿Qué hay más allá de esa frase? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Y no solamente la frase, sino la forma como se dice. Y recalcamos en esto, no lo hacemos con la intención de perjudicar a X o Y candidato,
porque no nos simpatice, porque consideramos esto, porque consideramos lo otro, no, sino que simple y sencillamente estamos abordando un tema que es bastante sensible para los representantes y defensores de los derechos humanos en nuestro país, para instituciones de mucha credibilidad como lo es nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también para otros sectores que en verdad les preocupa cada una de las cosas que están ocurriendo y la forma como se están haciendo. Ahí está el asunto, y es ahí donde a muchos no solamente les preocupa, sino que ven un futuro nada halagador para la mayoría del pueblo hondureño. No nos cambien. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural, como un juego sin malas intenciones. Dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida. Si no la cuidas, ¿qué trabajo te va a dar irla a buscar? No se te olvide cuidar el agua. Si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de cuidar el agua, el deseo de cuidar el agua. En este espacio también tenemos los comentarios de algunos estudiantes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recordándoles siempre que este es un punto de vista donde, o mejor dicho, un programa donde analizamos lo que ocurre en nuestra sociedad desde el punto de vista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también de la misma sociedad hondureña. Vamos a ver a la primera estudiante, Marjorie Cabrera. Es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ella tiene un comentario en relación a la creación y puesta en funcionamiento de la policía militar. Pues ahorita como está el país, pues creo que sí se necesita bastante, más en las colonias, en los barrios que están más las maras y todas esas, ya que aparecen tantos muertos. Entonces creo que es necesario. Ahí está la opinión de Marjorie Cabrera, estudiante de nuestra Universidad Nacional, dando su punto de vista sobre la policía militar. Doña María Luisa, antes de abordar los dos temas que hemos dejado pendientes, ¿qué opinión le merece este punto de vista de Marjorie? Es lo que yo le decía, ¿verdad? Que se crea una falsa percepción por parte de la ciudadanía de que realmente estas fuerzas brindan seguridad, pero lo que hacen es disuadirla momentáneamente. Cuando se retiran del lugar, viene la delincuencia y con mayor fuerza, ¿verdad?, a actuar ahí. Por ejemplo, así como esta joven, y es una joven universitaria, ¿verdad?, la mayoría o muchas personas piensan igual. Ahora, las gentes que ya han sufrido esta reacción, ¿verdad?, a la toma momentánea de un territorio y luego el abandono del mismo, y que más bien quedan pues a expensas de los delincuentes, esas personas ya están cambiando de opinión, ya no piensan en que esta es la solución para sus problemas de inseguridad, ¿verdad? Entonces,
habría que evaluar, ¿verdad?, esa situación. Por otro lado, a los militares los tenemos en la calle desde hace 3 años. No, desde el gobierno de Maduro. Exacto, bueno, imagínense. Y realmente no han sido la respuesta para disminuir los índices delincuenciales. O sea que está demostrado con hechos que no son la solución para combatir la inseguridad en nuestro país. Sí, vamos a ver la otra participación. En esta ocasión, Daniel Fuentes, que también es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y nos presenta su punto de vista sobre esto. Pues en este momento lo veo bien, porque ciertamente en este momento uno no puede salir a la calle de una forma segura. Por ejemplo, cuando yo vengo aquí a la universidad tengo que andar viendo para todos lados y por si llega a pasar algo, porque por ejemplo a mí ya me han asaltado hasta 4 veces este año. Y a donde yo vivo ha estado la policía militar y por lo menos ya no me ha pasado nada. Arabesca. Sí. Vemos la misma opinión que de Marjorie, ¿no? Sí, miren, esto a mí, por ejemplo, no me extraña. Aunque todas las estrategias de campañas electorales nos indican que el tema de policía militar en cualquier parte del mundo va a ser un tema electorero que pega muchísimo con la ciudadanía. Que la ciudadanía, cuando está desesperada porque le abate el tema de criminalidad, cualquier estrategia que llegue, dicen sí, porque se construye un falso ideal de seguridad, lo dije antes. Sin embargo, este tema de crisis de seguridad que tiene el país creo que se merece una política de seguridad muchísimo más estructurada. Honduras, yo siento que cuando todos los países van hacia la tendencia internacional de la desmilitarización, Colombia, México y Honduras van en sentido opuesto. Van militarizándose porque simplemente están viviendo un escenario muy parecido. Recuerde usted que lo que tenemos aquí es que el país está siendo vapuleado por una fuerte ola de criminalidad que deja a su paso el crimen transnacional, crimen organizado y sobre todo la narcoactividad, tráfico de armas y demás. Pero me parece que todos los esfuerzos, absolutamente todos los que se pudieran estar dando en materia de rescate territorial, de actividad criminal, se podían dar perfectamente desde la Policía Nacional de Honduras, se podían dar sin romper el carácter civil de la policía, se podían dar con aquellas unidades que ya estaban identificadas para esa labor. Por ejemplo, teníamos una policía Cobras, que era una policía más reactiva que preventiva y de control o investigación criminal. Teníamos una policía de investigación y una unidad de inteligencia policial que podía perfectamente utilizarse para ese fin. Pero uno de los temas que a mí también me preocupan con esta policía militar es que el país no está para estar sosteniendo 2 policías. Vea, por ejemplo, ese artículo 8 de la creación de la policía militar, le vuelve a dar las mismas funciones constitucionales que ya tenían las Fuerzas Armadas de Honduras. Le dice que cuide el ambiente, las fronteras, los mares, el tema antiterrorismo, el tema de protección a la ciudadanía, de soberanía, sí. Pero encima de que le vuelve a dar las mismas funciones, le da un presupuesto aparte. Le dice, los miembros de la policía militar van a tener su salario a partir del presupuesto de la Secretaría de Defensa. Sin embargo, una bonificación del 100%, es decir, otro salario igualito al que ya gana, va a salir desde la ley de la tasa de seguridad. Y también le vamos a dar, aparte de ese 100%, un insumo de un 20% cuando hay buena conducta. Quiere decir que le vamos a dar 2 salarios más el 20% de otro. Suponga que el salario era de 4.500 del presupuesto de defensa, más 4.500 por bonificación son 9.000 lempiras, más el 20% que creo que son como 900 lempiras sumado. Finalmente, aquella persona viene ganando 1, 2 salarios más el 20% de otro. Es decir, alrededor de 9.900 lempiras, algo así. Casi los 10.000 lempiras. Casi los 10.000 lempiras. Y mientras se le está inyectando tanto presupuesto a este híbrido, mientras eso sucede, tenemos una Policía Nacional de carácter civil que se muere literalmente de hambre.
Sí, han tenido que protestar en las hasta 2, 3 incluso huelgas por- policiales sí. hemos escuchado el argumento que ni siquiera las pulperías le quieren ya Sí. fiar sus alimentos O no tienen ni básicos camas, a ellos, a sus familias. No hay camas, no hay ningún elemento, implementos, ni de botas, trabajo. ni- sí. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que aquella policía funcione si no nos hemos dado a la tarea a establecer un control riguroso sobre el tema de la depuración policial, si no establecemos mecanismos de seguimiento hacia el tema de la prevención de corrupción dentro de la policía, si no estamos haciendo la inversión que la policía necesita en materia de rescate institucional de la Policía Nacional de Honduras? Necesitaría todos esos elementos que mencionaron, los 5 diagnósticos de seguridad que tuvo el país desde el año 2010 a marzo del 2013, que fueron la Policía de Colombia, de Chile, Estados Unidos, la OEA, la Fundación Eber de Alemania, dijeron absolutamente todas las necesidades que habían para la Policía Nacional de Honduras, pero como no se atendieron, entonces estamos ante un gobierno de carácter totalmente autoritario. La democracia la dejó atrás hace rato y entonces con una serie de imposiciones se apodera del Ministerio Público, de la Corte, a partir de la Sala de lo Constitucional, una nueva Fiscalía de lo Constitucional. Ya no le funciona a la Policía Nacional porque no quiso atender todas las necesidades, entonces crea una policía militar con carácter más represivo que preventivo, y finalmente no le importan las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, que decía Honduras, la recomendación es que desmilitarice. La recomendación es que atienda las violaciones a derechos humanos que se establecen en todos los estudios que se hicieron luego del 28 de junio del 2009. Y lejos de atender todas esas sugerencias que vinieron desde varios organismos internacionales, este gobierno está haciendo todo lo contrario. Vamos para atrás. Totalmente. Así totalmente. es. Bueno, volvamos entonces al tema, doña María Luisa, de la politización de la policía militar, si buscan favorecer a X o Y candidato, y la frase, voy a hacer lo que tenga que hacer. Bueno, para comenzar, quiero decirle que ya Honduras no tiene 3 poderes, ¿verdad?, que funcionan en una forma representativa. Aquí tenemos una dictadura legislativa, ¿verdad?, que toma las decisiones por el Ejecutivo y que maneja al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, en base a esto, vemos que todas las decisiones que se están tomando han sido para favorecer esa candidatura. No importa si estas decisiones más bien están contrarios a lo que los diagnósticos, como bien decía Arabesca, a lo que los diagnósticos internacionales han dado aquí en nuestro país. Por ejemplo, tenemos unas Fuerzas Armadas que además de que son utilizadas en campañas políticas, tienen su propio partido ya, porque ya hay un partido, van a ser las encargadas de manejar, de custodiar, de trasladar todo el material electoral. Mire usted lo grave que esta implicación tiene, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que en este momento las Fuerzas Armadas son realmente apolíticas? ¿Que realmente van a respetar el mandato constitucional cuando ya tienen un interés personal y particular, cuando ya les crearon ese interés propio, por un lado? Por otro lado, tenemos que las medidas que se están tomando, lejos de contribuir a la solución del problema, más bien están formando parte del problema. Y vemos, por ejemplo, personas que se han quejado porque en los diferentes centros comerciales de aquí ven estas personas uniformadas con esos cascos, con las caras cubiertas, que solo los ojos ven, y que más bien provocan una sensación de terror y de inseguridad. En este momento
la policía, por ejemplo, con ese pretexto de que no ha sido depurada, entonces no se le está inyectando absolutamente ningún presupuesto, es más, ni siquiera el pago de sus salarios, ni siquiera el mejoramiento de las condiciones de vida en sus lugares de trabajo. O sea, es una policía que está totalmente abandonada. Me pregunto yo, ¿y por qué no pensaron antes en que los policías necesitan un verdadero sistema de seguridad social? Fíjese que en este momento los policías no tienen un seguro médico. Les retienen de su sueldo el seguro para el seguro social, pero como no lo ingresan al seguro social, entonces van a buscar atención y no los atienden. Entonces, no tienen ni siquiera atención médica para ellos, mucho menos para su familia. Entonces, ¿cómo un policía puede funcionar, como le digo, teniendo este tipo de necesidades, sin ningún incentivo, y quiérase que no, estos policías están exponiendo su vida a diario? Mire qué es lo que está pasando en este momento. Prácticamente ese es un despido indirecto. Están trayendo policías que tienen más de 20 años de estar en la institución, que han estado toda una vida asignados en sus lugares de orígenes, ya sea en Danlí, ya sea en Olancho, ya sea en Occidente y todo, y los están trasladando a un lugar totalmente al extremo contrario. ¿Qué pasa con estos policías? Con los raquíticos sueldos que tienen que mantener 2 hogares, 2 casas. Claro. La casa donde tienen a su familia, y luego ellos también tienen que alimentarse, tienen que pagar aseo de ropa, tienen que pagar transporte. Todo. Entonces, ¿qué está pasando? Están yéndose, están abandonando la policía porque definitivamente su sueldo no les ajusta cuando lo reciben, no les ajusta para estar manteniendo. Ese es un despido indirecto, claro. Definitivamente. Entonces, es clara la intención de destruir a la policía, que además le están socavando sus pilares fundamentales, que son la disciplina y la jerarquía, porque en este momento no están respetando antigüedades ni nada, están colocando a personas menos antiguas sobre el mando de otras personas mucho más antiguas y de mayor jerarquía. Entonces, esto está provocando definitivamente un caos al interior de la institución, y la intención es esa, es destruir a la institución policial para quedarse con una fuerza militar como esta, que va a obedecer a fines específicos, y vaya a saber usted qué clase de fines cuando se dice claramente esa amenaza: voy a hacer lo que tenga que hacer. Así es. Arabesca. Sí, quiero también hacer un comentario porque me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de informar y educar bien a la ciudadanía. No quiero que aquí quede la sensación de que existe un rechazo hacia la defensa o a las Fuerzas Armadas, porque no es así. Nosotros queremos ver a las Fuerzas Armadas para que ejerza las funciones que la Constitución hondureña le ordena, no en funciones diferentes. Se nos quedan varios puntos: la comparación de este órgano armado con las Fuerzas Armadas que existían en la década de los 80, en la década del 80, en la década del 70 también, y que pudimos observar a principios de los 90. ¿Qué ha pasado también? Y otros puntos que no van a haber fondos para cubrirlo. También qué ha pasado con la tropa Tigres, etcétera. Varios puntos ahí que se nos han quedado, lastimosamente ya no tenemos tiempo para más. Agradezco a ustedes el habernos acompañado, muchísimas gracias por haber tomado parte de su tiempo y obviamente dirigirlo a nuestros televidentes. Con permiso, nos vemos en la próxima.